Hola a todos, yo soy Virginia y bienvenidos un día más a Virginia Channel. Como pueden ver, el día de hoy traigo la camiseta más hermosa del mundo, la celeste, la de la selección uruguaya. Y es que esto tiene un fin, aunque no lo parezca. Mi invitado especial, mi papá, Arturo, hoy vamos a llenar el álbum de la Copa América Estados Unidos o USA 2024. Así que vamos a estar comentando un poco. Este va a ser un video donde vamos a estar comentando un poco sobre los jugadores, cómo se avecina esta Copa América. Y vamos a hacer un poquito también de ASMR. Así que si te gusta esto, acompáñame. Tenemos el álbum y los 10 paquetes de barajitas, que los paquetes de barajitas, figuritas, como le digan en su país, se va a encargar de abrirlos mi papá. Y bueno, él les va a dar, más o menos va a hablar un poquito de los jugadores, que él es el que más sabe de fútbol, porque obviamente él es el que lleva más tiempo viendo y el que más consume fútbol. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar a abrirlo. Bueno, vamos a ver con el primero que te digo. Esta Copa América Estados Unidos 2024, me da una lástima. Ya esto se desvirtuó totalmente. Esto ya no es una Copa América, es un rejunte de selecciones. En cualquier momento vamos a ver a jugar a Curazao. Estaba bien Copa América. Vamos a ver quién nos sale acá. Bueno, Maximiliano Araujo. Con Araujo empezamos las figuritas de la Copa América. Esto me gustó. Diego Forlán. O sea, jugadores que... Bueno, Josep Rosales, me suena un jugador venezolano, único que este es de Honduras. Y tenemos César Monte de México y Jonathan Osorio de Canadá. Imagínate, una Copa América y está Canadá, México y Honduras. O sea, después no quieren que uno se moleste. Eso es para el álbum que es digital, así que eso no importa. Seguimos abriendo. Bueno, vamos a seguir abriendo a ver qué nos viene en el segundo sobre. Claro, esto no es tan emocionante, ¿no? Porque más que una Copa América parece un campeonatito de no sé, de segunda. Pero bueno, acá seguimos. Bueno, acá tenemos un amigo venezolano, Joseph Martínez. Y acá, grande, el Chino Rochet. Muy bien, este sobrecito de barajitas elegido por la señora Emma. Sí, exacto. Henderson de Brasil. Brasil está muy... Justamente comentaba eso con mi amiga, no están Otro preparados. mexicano, que yo no sé si son jugadores de fútbol o es una banda de mariachi, pero bueno, está. ¿Ves? Abro una Copa América y sale Costa Rica. Ay, pensé Por que era eso, porque está Trinidad y Tobago. Sí, no, o sea, es lo mismo, Trinidad, Tobago, Costa Rica, o sea, y me hablan de una Copa América que la verdad, para mí es decepcionante eso. Y seguimos abriendo y siguen saliendo jugadores celestes. Qué grande. Cáceres. Acá salió el logo de Brasil. Qué bellísimo, por cierto. Ah, claro, ¿no? Ni a Argentina. No, yo ni a Brasil ni a Argentina, ninguno de los dos. Joelinton, muy buen jugador, pero uno le arrima un poco la pierna y ya termina el tema hecho bonito. Bueno, acá seguimos, ve, entonces ve y abrís Copa América y sale Canadá. O sea, parece que estuviéramos jugando un campeonato con paraísos fiscales, no sé, ve, es horrible. A ver qué otra cosa. ¿Te gusta abrir los sobrecitos? Sí, siempre me gusta abrir los sobres, pero... ¿Cuál fue tu primer álbum? El primer álbum creo que fue el Alemania 74. Ah, guara. Eso está fuerte, la verdad. Está fuerte. Sí, pero en otras épocas, en otros fútbol donde se jugaba de otra manera. Mira, vengo y abro y me sale una figurita Trinidad y Tobago en una Copa América. Después no quieren que uno ande deprimido, mirá, o sea, es espantoso. Un gringo, o sea, entonces abro un panameño y me hablan de una Copa América. Esta soy por lo menos Ecuador, otro de Costa Rica. Cosa que, no sé, para mí no es Copa América. Yo nunca he visto jugar ni a Trinidad y Tobago, no he visto jugar a no, yo sí lo he visto porque la CONCACAF es donde juega México, Estados Unidos, Canadá y todos los paraísos fiscales como que conocemos. Norteamérica. Y Centroamérica, exacto. Entonces parecen torneos intercarcelarios. Ay, Arturo. Claro que es verdad. Ah, mira, hablando de Costa Rica. Ve, siguen saliendo estas figuritas que no sé si estoy con un álbum de CONCACAF o con una Copa América de verdad, ¿verdad? Bueno, acá tenemos a Israel, también arquero uruguayo. Ha salido bastante Uruguay, por ejemplo. Sí, sí. José Villarruel de Bolivia. Nicolás González. ¿Ese es nuevo? Ah, no, no es nuevo. No, no es nuevo. No, pero no me sonaba la cara, el nombre sí.
Por eso a mí esto me da fastidio que diga Copa América, porque es una cosa que la verdad... ¿Y qué piensas que sea en Estados Unidos? Bueno, En Estados Unidos, que pienso lo de siempre, un negocio. Para Claro. ellos es un negocio redondo. es que claro, además Estados Unidos es un país muy grande, tiene muchos estadios. Puede Sí, hacer claro. muchos estadios. A ver. Otro, Uruguay. No, Nande, mira, por más que fuera jugador de Peñarol, sí, genial. Es ve grande. una foto. Bueno, vamos a ver acá si siguen saliendo paraísos fiscales. ¿Y Uruguay? ¿Eh? ¿Y Uruguay? No, ¿Para porque qué también salió? puede salir. O sea, mientras sean de Sudamérica, la Copa América de toda la vida. ¿Ve? Acá Perú. tenemos Perú. Mira, Ese- tenemos otro compatriota, Cristian Macum. No lo conozco. Sí, la mamá, verdad. juega en el fútbol venezolano. Claro, pero. Ay, me gusta. Honduras, ¿Sabes que me gusta México. mucho la camisa de Honduras? Ezequiel Palacio. Esa sí me la voy a quedar yo. Y la del Chino Rochet. La del Chino Rochet Si ya sale la tengo. repetido, sí, bueno, de la queda. Sí, porque la tengo en el carro. Bolivia. La selección de Bolivia. Otro Nico más, de la el Cruz. Nico de la Cruz, que ahora está en Flamengo. Gabriel Magaláes, el brasileño. Acá el boliviano. Sagredo. Celso Borges, mirá. Acá está el Leí de Costa cualquier Rica. cosa, No, leí no, celoso. No. Leí celoso. Nada más 2 sobre. ¿Cuántos? ¿10 compraste? Sí. Y a ver, esta acá viene. Si quieren una segunda foto. parte, me lo dicen en los comentarios. Podemos hasta Acá hallar. viene Ah, Venezuela. Y bueno, uno de las selecciones que me cae bien, Paraguay. Siempre me cayó bien. Quedas a gusto. Todavía sigue jugando. Alexis Sánchez debe tener mi edad. Y tiene más vinos arriba que en Aguara. y el último sobrecito. Y el último, a ver qué nos depara. Por favor, que venga Lucho. A ver. Viene un Uruguay, creo. La verdad sacamos bastante Uruguay, ¿no? Es Creo que Nández. ¿eh? Es Sí, Nández. acá viene, a ver. Otra vez Nández, no te puedo creer, no. No, a ver, no, creo que este es Pajarito. Valverde de Arturo, Tancura, a ver. abrila con cuidado, che. O sea que pegan tanto los sobres, pues se te rompan las figuritas, tengan que comprar otra. Negocios. ¿Ves? Y claro, Mentes viste maestras. Pajarito Valverde. Ah, Federico. Acá viene un algo de la Argentina. selección de Argentina. Rapiña, Diego Rubio. Rubio. Y Pintó, Esteban. mirá, de Jamaica. ¿Estamos hablando de una Copa América o de un torneo? Vale. Ya abrimos los sobrecitos. Miren este desastre. Tranquilo. Y yo me voy a encargar de pegarlas en el álbum. Las voy a organizar y las pego. Bueno, de las figuritas que me salieron acá, yo resalto, obviamente la número 1, el chino Sergio Rochet, el arco titular indiscutido en Uruguay. Después de las que salieron puedo descartar a Josep Martín, el venezolano, al Nico de la Cruz, que ahora está en Flamengo. Me gusta a veces bastante el italiano, Gianluca Pagliuca, que claro, como tiene doble nacionalidad, juega en Perú. Egner Valencia también anda muy bien en Ecuador. Nathan Nández, como yo siempre dije, es de Peñarol. Todo el mundo sabe que yo soy de Nacional, pero no sé, siempre me gustó la forma de jugar de él. El Pajarito Valverde, que también que anda bien, y obviamente pues, viejo, aunque esté hecho pedazo, Alexis Sánchez es Alexis Sánchez, o sea, a la misma altura de Arturo Vidal González. Por ahora es lo que voy viendo. también está jugando. Ahora, claro, pero ahora vos me decís de otros jugadores que han salido acá, no sé, de paraísos fiscales, no tengo ni Estas idea, son- porque hay partidos que terminan 14-0, 19-0. Bueno. Si Venezuela jugara una copa en la CONCACAF, sería campeón siempre, tendría 18.500 campeonatos, los ganaría todos, pero bueno. Estas son de las que nos salieron en los 10 sobres. Ahora bien, mientras yo organizo todo y voy pegando, Arturo con su mate, claramente. Voy a ir llenando Argentina, ya aquí puse a Ezequiel Palacios. Y vamos por la segunda parte, que aquí tengo a 18, que es Nicolás González. Y la 16, que es Alexis McAllister. Entonces las voy a ir pegando. Esto es un poquito de ASMR, porque a quien no le gusta ASMR de álbumes de fútbol. Tipo, yo soy una persona que le encanta ver estos videos. Por ejemplo, los videos de Mola abriendo álbumes de barajitas, yo la más fan. A ver si la puedo pegar. Yo después veré porque no me gustó cómo la veré. Mañana la cambiaré. Ahora vamos por la selección de Perú, que de la selección de Perú solamente tengo una que está aquí, que es Gianluca Padula, no sé cómo se pronuncia, pero como dijo Arturo,
es italiano de doble nacionalidad. Vamos a ponerlo acá. Que por cierto, no olvida de notar a los personajes que ponen como personajes principales. En el caso de Perú, ellos tienen a Paolo Guerrero, que fue máximo goleador jugando por Perú. Seguimos. Ahora tenemos a Chile, que de Chile tengo dos, que son la 19, que está del otro lado, la 21, ambas de este lado. Yo en un principio no entendía antes cuando mis tíos, todo el mundo se ponía a comprar los álbumes de barajita y se volvían como locos y ponían la mesa principal de la casa con cajas de barajitas, compraban 3 cajas y se volvían todos locos y todos se peleaban. Yo no entendía, pero ahora me doy cuenta que sí, ya entiendo por qué se pelean, ya entiendo la fascinación. La he tomado en particular de unos años para acá. No hay nada más satisfactorio y relajante que pegar las barajitas. Obviamente pegarlas bien, porque si pegas eso choreto, no. Aquí tenemos a Gary Medel, el jugador de más veces convocado en la historia de Chile. Ahora vamos con México, que de México tengo varias. Aquí están. Tenemos el número 6, que es César Montes, el número 9, el número 4, el número 18, el número 16. Entonces de este lado tenemos a ellos dos. Y vamos a ir colocándolas. Ay, esta se abrió súper sencilla. Amo eso porque me da mucho estrés y ansiedad. Primero que les cueste abrir la barajita y segunda que se peguen mal. Se pegó perfecto. Dios, qué satisfactorio. Ahí. Continuamos. A mí también me gusta mucho el fútbol sudamericano. Me encanta. Pero de Venezuela y Colombia para abajo. Nunca veo el norte, ni el centroamericano ni el norteamericano. No sé, siento que la calidad de fútbol es distinta. Ahora aquí tenemos a 18, 16 y ¿qué hace la 9? Ay, la 9 acá. Oye, Dios, ya había visto cualquier cosa. Comenzamos diciendo que aquí tenemos a Guillermo Ochoa, que es el arquero de la selección de México, y dice más de 145 partidos jugados por México. Listo, y a Santiago Jiménez, que espero que se habla rápido porque si no, qué estrés, me quedan muchas. Ahí está. Uy, escucho a mi vecina gritar que a pesar de que estoy aquí, me estoy enterando todo el chisme y eso que está en el edificio al frente, con eso le digo todo. Terminamos con la selección de México, ahora vamos con Ecuador, que de Ecuador tengo solamente un jugador, que es el número 22, que es Ener Valencia, va aquí. Ay, que es justamente la persona que destacan en la parte de acá, que dice máximo goleador de todos los tiempos de Ecuador. Muy bien por el señor Ener. A lo mejor ni es un señor y yo aquí diciéndole señor. ¿Ustedes saben lo incómodo que sea joven y te digan señor o señora? Bueno, es muy incómodo. Que vayas a la calle y un niñito te diga, disculpe señora. Uno le da un infarto porque todavía uno cree que es muy joven. Y sí somos, pero ajá, uno se incomoda. Ahora sí, selección de Venezuela. Ahora estamos con Venezuela. Wow, esto salió súper fácil. Tenemos el escudo de la selección, que hace poco, si mal no recuerdo, tanto las camisas como el escudo fueron remodeladas. La pegué horrible, bueno, se queda así. Y luego, uy, aquí tenemos la 12 y la 9. Ah, mira, seguiditos. Ah, Cristian Macón. Uy, ¿de dónde será ese nombre? Y vamos a ir pegándolo. Venezuela, no sé, ellos no son malos jugadores, siento que es que le faltan, es potencial, no los apoyan al 100, eso es lo que pasa, sí, porque Venezuela tiene unos jugadorazos, pero de béisbol, o sea, yo no sé si a ustedes no les gusta el béisbol, a mí no me gusta, pero de verdad que juegan muy bien, es que aquí
los crían desde chiquititos jugando béisbol hasta con metras. Que si no saben qué son metras, les voy a dejar una foto por aquí para que vean qué son las metras. Son como... Supongo que todo el mundo existe en metras. Son unas pelotitas chiquititas. Que bueno. Ellos juegan béisbol con eso. Pero el fútbol no es algo muy venezolano, la verdad. Por aquí tenemos a Tomás Rincón, que es el jugador más veces convocado de la historia de Venezuela. No sé. Seguimos con Jamaica, que Jamaica solamente tengo un jugador, que es el número 7, que está aquí. Ah, por cierto, este es el grupo B, que juega México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Juegan en Houston, en Las Vegas y en Austin, Texas. También eso es importante recalcar, que hay muchos equipos, que obviamente no voy a decir, pero que solamente ganan en casa. Tipo, si no juegan en casa, ganar para ellos está un poco complicado. Nunca he visto, por ejemplo, a Jamaica, jamás en la historia yo he visto jugar a Jamaica. Jamás. Y a Trinidad y Tobago, ni sabía que tenía equipo de fútbol. Ahora vamos con USA. USA, a ver aquí. Que tampoco los he visto jugar, no sé qué tan buenos es. Este es igualito, díganme que no se parece a Tom Holland. Es igualito a Tom Holland. A lo mejor soy yo, que ya es la hora que me está pegando, pero yo siento que está igual. Tenemos la 14 aquí y la 17. Así que vamos a empezar por Weston McKennie. Pero bueno, supongo que están pagando muy bien porque para allá se han ido todos los jugadores como Messi, Luis Suárez, todos los jugadores buenos se han ido al equipo de Beckham, así que no sé, supongo que están pagando muy bien. Beckham, excelente jugador en su momento, ya retirado por si no sabían. Luego tenemos a mi selección, la más grande, la más hermosa, la celeste, la de Uruguay, la más hermosa, la más perfecta, la de los mejores jugadores, Uruguay. Que no se nota el favoritismo, claramente. Tenemos al Chino Rochet en el 3, sí, en el 3, a Nico de la Cruz, acá. Luego a Federico Valverde, Nández está del otro lado. Luego Forlán, que no es de acá, Franco Israel, Cáceres, acá. Y Araujo aquí. ¡Wow! Miren todo lo que tenemos. Ay, yo estoy segura que en 2 sobrecitos ya llenamos a la celeste. Yo, la más feliz, yo manifesté esto. No se quedan que esto es por la suerte, no, yo lo manifesté. Permiso. Esto tiene que quedar perfecto pegado, así me demore 7 días pegando cada barajita. Pero aquí... 3 horas después. Seguimos con Maximiliano Araujo, que por cierto, ahorita estaba aquí conversando con mi mamá y nos dimos cuenta que literalmente yo siento que no queda nadie. El más viejo de los que me salieron es Nández, que por cierto es igual, es la copia de mi hermano. Tipo, si ustedes conocen a mi hermano, que no voy a poner fotos de él por privacidad, es igual, o sea, Nández, si tú tienes un hermano perdido, yo estoy seguro que es mi hermano, eso 100% asegurado. Seguimos con Sebastián Cáceres, que se lo juro, me sorprende la cantidad de personas nuevas que hay y que siento que llevan 700 años en la selección. De verdad, eso es sorprendente. Pegamos por acá, no, vamos a pegar por aquí. Que todo lo bueno está en Uruguay. Enzo Bogrinzi, uruguayo. La selección uruguaya. Luis Suárez, uruguayo. Citarrosa, uruguayo. Y nadie me va a decir lo contrario. Mucha gente uruguaya. Yo, uruguaya. Claramente mi papá, uruguayo. Lo seguimos con Valverde. Que tengo una amiga que lo ama. Yo, no sé. No lo conozco casi. Me cae bien, la verdad. Pero me gustan. Prefiero los jugadores viejitos. Forlán, uy, jugadorazo. Nico de la Cruz, que acaba de salir de River hace poco tiempo. River Argentina. A ver. Ay, no. No. A ver. Me tiembla la mano. Ay, ahí está. Miren eso, ya faltan tan pocas, yo me va a dar un soponcio, se lo juro. Y esto está pegando mal. Yo después me encargaré de que esto quede bien pegado, porque eso no se puede pegar. Y luego la número 16, que es Natian Nández, mejor conocido como el Nández. Ese nombre está dudoso. Otra cosa que me extrañó mucho del álbum en la selección Uruguay es que no hayan puesto aquí a Luis Suárez, porque Luis Suárez está reconvocadísimo y si no estuviese convocado me da un yeyero. Aquí Nández. Pero pusieron a Valverde, que dice más de 50 partidos jugados para Uruguay. Bien. Hay algo que... ¡Oh, no! No está Cavani. No está Cavani. Eso me va a dar algo. Porque, bueno, tenemos a Luis Suárez y ya
Eso significa que mi gente se está yendo, amigos. Se están yendo, me va a dar algo. Luego tenemos a Paraguay. Ay, mezclé Paraguay con Panamá, cualquier cosa. Pero Panamá tenemos una, que es la número 18, que es José Luis Rodríguez. Aquí vamos a pegarlo. Que siento que sin 10 paquetitos era poco. Y ahora me estoy dando que era una banda. Literalmente una banda. Ay, este me quedó bastante bien pegado. Orgullo nacional. Luego tenemos a Bolivia, que lo estoy buscando por acá. Bolivia. Que tenemos el team acá. El equipo de Bolivia. Tenemos la 14. Y tenemos la 5. Acá. Empezamos como siempre en orden, porque si no se empieza en orden me da algo. Aquí. Uy, están saliendo muy bien. Bolivia, Brasil, tenemos también algunos cromos. Tenemos a ver, 14, 19, la 9, la 7, el arco, el símbolo y el arquero principal. Entonces, el logo de Brasil, yo siempre he sido, yo dije, Uruguay, logo de Uruguay, Brasil. Yo la más brasilera, o sea, voy a buscar esa foto. Voy a buscar una foto mía que yo tenía hace 700 años atrás, cuando era muy fan de Brasil. Sigo siendo muy fan de Brasil. De todo Brasil. Tenemos a Casemiro, que si tiene mucho tiempo jugando, 75 partidos jugados para Brasil. Para que quede de evidencia, que yo siempre me ha gustado muchísimo Brasil. Pero sí, la calidad de su juego ha deteriorado con el tiempo. Y ha sido de 1 o 2 años para acá de que yo me pregunto, Brasil, ¿qué ha pasado? No sé, siento que yo siempre he sido fan número 1 de Neymar. A lo mejor es por él, a lo mejor soy yo que divago y simplemente ha bajado la cantidad de entrenamientos, como los entrenan. A Carlos Augusto, lo pegamos aquí. Yo consumo demasiado contenido de Brasil, demasiado. Tipo, seguimos muchas cosas. Por ejemplo, una de mis series que mis papás me ponían cuando era niña se llama Sitio do Pica-Pau Amarelo. Luego sacaron una serie para Nickelodeon. Perdón por el carro, pero aquí en Venezuela parece que la gente, no sé, tiene una obsesión por los motores tuneados, como le dicen acá, de que suenen a todo volumen, tanto motos, carros, camiones, todo. Y no sé, no respetan. Aquí pasan y hacen eso a cualquier hora del día. Brasil tampoco es que tuviéramos pocas, o sea, teníamos también una cantidad aceptable. Por cierto, si quieren parte 2 me lo pueden decir en los comentarios, que con gusto yo la hago. Voy a ir subiendo, igual si nadie comenta Colombia no tengo ninguna, que por cierto, grupo de Brasil, Colombia, Paraguay, y esto no sé qué sea, o sea, esta cosita que sale aquí, que dice CONCACAF 6. Ah, ok. Supongo que son jugadores de Centroamérica, no sé. No sé qué es, no sé por qué una gallina. Si alguien sabe, me escribe en los comentarios que yo con gusto los voy a estar leyendo todos. Seguimos con Paraguay, que tengo a Gabriel Ábalos, que es el número 19. 19 está aquí. Y lo vamos a pegar. Aquí tenemos a también Gustavo Gómez en la parte como de importancia, que dice más de 65 partidos jugados para Paraguay. Veamos aquí. Muy bien. Pues yo me voy a encargar de que esto quede bien pegado, porque por lo que veo, bien pegado no viene. Tienen poca pega. Es que eso es otra cosa que ha afectado los álbumes, la calidad de los álbumes. Cada vez van peores. Tenemos al número 14 acá y al número 12 por aquí. Lo vamos pegando. La calidad de los álbumes así ha bajado muchísimo. O sea, yo recuerdo los álbumes de antes y los veía, y la calidad incluso como que obviamente no eran en pegatina, pero de los álbumes 2010 para abajo, las traían muchísima pega. O sea, si ya los pegabas y te equivocabas, tenías literalmente o que pegarla arriba de esa
o simplemente nada, rompías el álbum. Traía muchísima pega. Ahorita las pegas y las despegas como se te dé la gana. Triste, triste. Luego seguimos Canadá, Costa Rica, tengo varias también aquí. Ya estamos terminando. Tenemos el escudo de Costa Rica, que también está bellísimo. Yo amo todos los colores que tengan que ver con rojo, blanco y azul. Me encanta porque nacional, claramente. Vamos aquí hasta las 6 y la 4 acá. Ya va, 4. Sí. Supongo que esa es la... No sé por qué los arqueros parece que tuviesen la misma camisa de los jugadores. No sabría decirles por qué. Porque generalmente las camisas de los arqueros son distintas a la del jugador. Y me falta esta de Kendall. Y como les comentaba, sí, es de Centroamérica. Los que no están como... que tienen un gallito. No sé por qué. Uy, este Celso Borges tiene jugando la selección de Costa Rica desde el 2008. Aquí tenemos a Keylor Navas, más de 110 partidos jugados por Costa Rica. Wow. Aquí. Este es Brandon Aguilera, lo tenemos aquí. Que miren esa cara de niño. 2003, bueno, tiene mi edad, 21 años. Va a cumplir 21 años, es un niño. Honduras, yo creo que ya lo dije varias veces aquí, pero estoy enamorada. Literalmente cuando digo enamorada, es enamorada de la camiseta de Honduras. ¿Por qué es tan bonita? ¿Quién la diseñó? Que me diseñe la vida, porque está bellísima. La camisa de Honduras, tanto la suplente como la principal, bellísima. Me encanta, me encanta. También me encantan los colores que sean blanco y celeste. Banco 1000. Y ya aquí terminamos de llenar las últimas barajitas que me quedaban del álbum de la Copa América, que bueno, tenemos aquí las de Honduras, el escudo de Trinidad y Tobago. También pegamos la primera parte de Diego Forlán, que dice: en una trayectoria llena de momentos memorables, nada superó ganar el título del 2011 para Uruguay, anotando 2 goles en la final. Aquí pueden ver Juan Arango, y al final dirán ¿qué hay aquí? Y es que tenemos a la última campeona de la Copa América en 2021, que fue Argentina. Y bueno, colocamos la primera parte de la etiqueta, que es en oro, así que bueno. Ah, por cierto, aquí pueden ver los ganadores de la Copa América. Argentina 15, Uruguay 15, Brasil 9, Chile 2, Paraguay 2, Perú 1, Bolivia 1 y Colombia 1. Entonces, y ya hemos terminado de completar por el video de hoy algunas de las barajitas o fichas, o como le quieran llamar, del álbum de la Copa América de este año. Espero que les haya gustado este video. Por cierto, si quieren llenar el álbum digital, les voy a estar regalando a las primeras 3 personas que me escriban en Instagram y me sigan 3 barajitas para que puedan empezar a llenar este álbum digital. Así que pueden ir a mi Instagram, se los dejo aquí, al igual que a mi TikTok. Espero que les haya gustado este video. Si quieren una segunda parte, háganmelo saber también en los comentarios y podemos seguir llenando el álbum. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no olvides dejar un comentario, suscribirte, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye.